**título***20 series turcas adictivas que no podruese dejar de ver, Maratu superíndice 3 en ella. Hola, amantes de las series. Bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy, porque les traigo algo que su copyright que les va a encantar. Si son como yo y se la pasan buscando la superíndice 3 sima serie que los atrape por completo, entonces en el lugar correcto. Hoy vamos a sumergirnos en el maravilloso mundo de las series turcas, pero no cualquier serie, sino 20 que son absolutamente adictivas. Leyeron bien, 20 joyas televisivas que les harú perder la noción superíndice 3 del tiempo y solo quizu hasta les hagan olvidar sus responsabilidades por un rato. Ya les adelanto que tendremos de todo un poco, drama, romance, acción superíndice 3 misterio, un verdadero festival de emociones. Que preparen sus palomitas, superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos y a compu, con diéresis más menos en este Maratu superíndice 3 seriu copyright filo. Y antes de comenzar, por supuesto, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros superíndice 3 simos vídeos llenos de recomendaciones y lisis seriu copyright filos. Ahora empecemos. Vamos a comenzar este viaje por Turquía con una de las series que ese revuelo ha causado. Hablo de Amor Eterno o Kara Sevda, como se le conoce en su idioma original. Esta serie es un drama superíndice 3 romántico en toda regla, con unos protagonistas que te van a robar el corazón superíndice 3 interpretados por los talentosísimos Burak Uzu-Parrafu y Bitin Eslian Atagul. La historia gira en torno a un amor prohibido entre Kemal, un joven de clase media, y Nihan, una chica de alta sociedad, obligados a separarse por las circunstancias de la vida, pero cuyo sentimiento se mantiene intacto a pesar del tiempo y la distancia. La tensión superíndice 3 entre el amor y el deber, las intrigas familiares y los secretos que amenazan con salir a la luz hacen de esta serie una montaña más menos rusa de emociones que te mantendrú pegado a la pantalla desde el primer episodio hasta el último. Lo que hace al Amor Eterno tan adictiva es la química palpable entre sus protagonistas, los paisajes hermosos de Estambul y la trama que es llena de giros inesperados. Nuestra siguiente parada es con El Sultu, No Mutes MYZYL, una producción superíndice 3 de con diéresis copyright poca que nos transporta al glorioso Imperio Otomano, al Palacio de Topkapi, en donde el Sultu, Süleyman, y su harem se convierten en los personajes principales de una historia llena de poder, intrigas y pasiones desbordantes. Ali Tergenu Párrafo da vida a Süleyman, un líder fuerte y un hombre con profundas pasiones, mientras que Mary Muzerli interpreta a la legendaria Hürrem Sultan, una esclava que se convierte en la esposa del Sultu, desafiando todas las reglas de la con diéresis copyright poca. Esta serie no solo es un espectáculo visual con sus decorados y vestuarios impecables, sino que también copyright nos muestra una mirada fascinante a la política, la cultura y la vida cotidiana de la con diéresis copyright poca. El Sultu, es adictiva por su capacidad para sumergirte en un mundo lejano, lleno de personajes complejos y dilemas morales que te harú cuestionar el concepto del poder y el amor. Ahora vamos a cambiar un poco de registro con Medcezir, una serie que nos lleva a la vida de Yaman, un joven que vive en un barrio marginal y que gracias a un golpe de suerte se encuentra viviendo en una lujosa mansión superíndice 3 codeuándose con la alta sociedad turca. Interpreta a Yaman el guapúsimo Atay Ulusoy, y la hermosa Serine Sarkaya da vida a Mira, la chica que le roba el corazón superíndice 3 a pesar de las diferencias de clase. Esta serie es una versión superíndice 3 turca de la famosa DOC, pero con un toque propio que la hace muy especial. Lo que la hace adictiva es la forma en la que aborda temas como la amistad, el amor, la superación superíndice 3 personal y las desigualdades sociales, todo ello con una banda sonora muy pegadiza. Los personajes son carismáticos y las tramas te atrapan desde el primer momento. Sigamos con Sila, una serie que nos transporta a la región superíndice 3 de Mardin, en donde Sila, una joven educada en Estambul, se ve obligada a casarse con un hombre al que no conoce para evitar una guerra entre familias. Cansu Dere interpreta a Sila, mientras que Mehmet Akif Alakurt da vida a Boran, su esposo, quien inicialmente es un estrau más menos o para ella. Esta serie es un drama con tintes de romance que nos muestra las costumbres y tradiciones de la región superíndice 3 del sudeste turco, así como las diferencias entre el mundo moderno y el mundo rural. Lo adictivo de Sila,
radica en la lucha de su protagonista por encontrar su propia voz en un mundo donde las mujeres tienen poco poder. Además, S de la Evolucius Superíndice 3n de la Relacius Superíndice 3n entre Sila y Boran, que pasa del rechazo al amor Mug S profundo. Cambiamos de registro con Vicerde, un thriller policíaco que te dejaru sin aliento. La serie sigue la historia de dos hermanos separados al nacer, uno de ellos convertido en policua y el otro en un espía dentro de una de las mayores organizaciones criminales de Estambul. Atay Ulusoy, otra vez, y Aras Bulut y Memli protagonizan esta serie repleta de Accius Superíndice 3n, giros argumentales y mucha Tensius Superíndice 3n. Y Cerde te mantendrá al filo del asiento con sus constantes persecuciones, tiroteos y traiciones. La historia es compleja e intrigante, y la actuación Superíndice 3n de todo el elenco es de primer nivel. No es solo un thriller policíaco Mug S, sino una historia sobre la lealtad, la familia y las segundas oportunidades. Ahora nos sumergimos en el mundo de la mafia con Kukur, una serie que se desarrolla en un conflictivo barrio de Estambul que es dominado por una familia mafiosa. Aras Bulut y Memli, nuevamente, nos deslumbra con su actuación Superíndice 3n en el papel de Yamak, un joven que regresa a su hogar para hacerse cargo de los negocios familiares. Kukur es una serie intensa y dramática, con una trama que aborda temas como la corrupción Superíndice 3n, la violencia y el honor. Lo que la hace adictiva es su ritmo copyrightico, sus personajes complejos y la ambientación Superíndice 3n oscura y misteriosa del barrio de Kukur. Luego tenemos a Mujer, o Kadin, como es su nombre original. Esta serie es un auto-copyrightico drama Superíndice 3n protagonizado por la talentosísima Ozge Ozpirinchi, que interpreta a Bahar, una mujer que lucha por sacar adelante a sus dos hijos tras la supuesta muerte de su marido. La serie es un retrato de la fuerza y la resiliencia de una mujer que enfrenta todo tipo de adversidades. Mujer es una serie conmovedora que te tocaru, el corazu Superíndice 3n, que te hará reír y llorar al mismo tiempo. Sus personajes son entrau más menos hables y la trama es muy real y cercana, lo que la hace muy adictiva. Cambiamos de tema con Verkencicus, una comedia romántica que nos cuenta la historia de Sanem, interpretada por Demet Özdemir, una joven show más menos adora que empieza a trabajar en una agencia de publicidad en la que se enamora perdidamente de Can, un foto Superíndice 3 grafo aventurero al que da vida Can Yaman. Esta serie es ligera, divertida y llena de momentos románticos. Es perfecta para desconectar y pasar un buen rato. La química entre sus protagonistas es innegable, y las situaciones Zeus Superíndice 3 micas y los enredos amorosos te mantendrán enganchado. Seguimos con Nerkai, una historia de venganza y amor protagonizada por Aknaknzu y Ebrusain, que dan vida a Miran y Reyyan, respectivamente. Miran busca vengar la muerte de sus padres, y para ello se acerca a la familia de Reyyan, pero termina en Amoru, no sé de ella. Esta serie es un drama Superíndice 3n con mucha pasión Superíndice 3n, que nos muestra las intrigas familiares y los secretos que se ocultan detrás de las apariencias. Lo que la hace adictiva es la intensidad de la relación Superíndice 3n entre sus protagonistas y la belleza de los paisajes de la región Superíndice 3n de Mardin, en donde se desarrolla la historia. Ahora toca el turno del pájaro madrugador o Erkencicus. Esta comedia romántica protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman, se centra en la historia de Sanem, una joven de espíritu libre que aspira a convertirse en escritora y un fotógrafo carismático llamado Can. Sus caminos se cruzan en una agencia de publicidad, dando pie a una serie de situaciones hilarantes y tiernas a partes iguales. La química entre los protagonistas es innegable, lo que hace que esta serie sea una experiencia disfrutable y reconfortante. Es adictiva por su ligereza, por sus personajes entrañables y por la forma en que aborda los temas del amor y los sueños de una manera tan fresca y divertida. Sigamos con Te alquilo mi amor o Kiralkask, una comedia romántica que tiene como protagonistas a Elçin Sangu y Bahar Duk, quienes interpretan a Defne y Omer. La trama gira en torno a un contrato de amor falso que, como era de esperar, termina volviéndose real. Defne es una camarera que acepta fingir ser la novia de Omer, un exitoso empresario, para ayudar a su familia económicamente. Te alquilo mi amor es una serie adictiva por su ritmo ágil, sus diálogos chispeantes y la gran química que existe entre sus protagonistas. Te hará reír a carcajadas y suspirar de amor en cada episodio. Ahora pasemos a Mi hogar, mi destino o Dodu Uneb Kaderindir, una serie basada en hechos reales que explora la vida de Zeynep, una joven que creció entre dos mundos muy diferentes.
Sus protagonistas son Demet Özdemir y Ibrahim Çelikkol. La serie aborda temas como la identidad, el destino y las decisiones que nos marcan para siempre. Mi hogar, mi destino es adictiva por su realismo, por sus personajes complejos y por la forma en la que nos hace reflexionar sobre nuestras propias vidas. Es una serie que te dejará pensando mucho después de haberla terminado. No podemos olvidarnos de İstanbul Helin, una serie que nos narra la historia de amor entre Süreyya, una joven artista, y Faruk, un hombre que pertenece a una adinerada familia de Bursa. La serie explora las diferencias sociales, las presiones familiares y los retos que enfrentan los protagonistas. İstanbul Helin es una serie que te atrapará con su belleza visual, sus personajes carismáticos y la evolución de la relación entre Süreyya y Faruk. Te hará reír, llorar y sobre todo, reflexionar. Cambiemos de registro con Sasiyet, un thriller psicológico protagonizado por Haluk Bilginer. La serie nos cuenta la historia de Aga Beyolu, un jubilado que decide vengar a las víctimas de un crimen pasado. Sasiyet es una serie adictiva por su atmósfera oscura, su trama intrigante y la extraordinaria actuación de Bilginer, que le valió un Emmy. Si te gustan las series que te hacen pensar, esta es para ti. Luego tenemos a Yar, un drama judicial que narra la historia de Ilgaz y Ceylin, un fiscal y una abogada, respectivamente, que se ven obligados a trabajar juntos en un caso de asesinato que los involucra personalmente. La serie es adictiva por sus giros argumentales, la tensión entre sus protagonistas y la forma en que aborda temas sociales y legales. Yar te mantendrá al filo del asiento en cada episodio. Ahora vamos con Eyle Beyleb, un drama que sigue la vida de tres mujeres cuyas vidas se entrelazan después de un terrible incendio. La serie aborda temas como el abuso, el empoderamiento femenino y la resiliencia. Es una historia de superación personal, de amistad y de lucha por la justicia. Eyle Beyleb es adictiva por su ritmo, sus personajes complejos y la forma en que te hace reflexionar sobre temas importantes de la sociedad. Siguiendo la línea de las historias de mujeres fuertes tenemos Fatma Gul. Esta serie nos cuenta la historia de Fatma Gul, una joven que es víctima de abuso y lucha por reconstruir su vida. La serie es un drama muy emotivo y conmovedor que te tocará el corazón. Es adictiva por su realismo, sus personajes entrañables y su mensaje de esperanza. La serie te hará reflexionar sobre la importancia de la justicia y la necesidad de luchar contra la violencia de Geu Copyright Nero. No podemos olvidarnos de Yasak Elma, una serie que nos transporta al mundo de la alta sociedad y sus intrigas. Esta serie es una mezcla de drama, comedia y romance que te mantendrá pegado a la pantalla. Es adictiva por su ritmo ágil, sus diálogos chispeantes y los personajes carismáticos. Si te gustan las series que te hacen pasar un buen rato, Yasak Elma es para ti. Y para terminar esta lista tenemos Kuzgun, un drama de venganza protagonizado por Barar Duk. La serie nos cuenta la historia de Kuzgun, un joven que regresa a Estambul para vengarse de las personas que arruinaron la vida de su familia. Kuzgun es una serie adictiva por su intensidad dramática, su trama llena de giros y la actuación de Barar Duk. Bueno, amigos, hemos llegado al final de esta Maratú Superíndice 3N de series turcas adictivas. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este recorrido por el mundo de las series turcas. Hemos tenido drama, romance, acción superíndice 3N, misterio, y un montu superíndice 3N de emociones que nos han dejado sin aliento. Les aseguro que si no han visto alguna de estas series, no saben lo que se N perdiendo. Recuerden que cada una de estas producciones tiene algo único que la hace especial y que merece la pena darle una oportunidad. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que les sirva para descubrir alguna que otra joya serie copyright fila. Me encantará saber qué copyright piensan ustedes, a su que du copyright genme en los comentarios CU, les son sus series turcas favoritas y CU, les de estas que les he mencionado les han llamado mu, es la atención superíndice 3N. No se olviden de dejar un like si este vídeo les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos serio copyright filos, y sobre todo, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Nos vemos en la superíndice 3 Sima. Un abrazo enorme.